Buenos días a todos ustedes, bienvenidos al estudio número 56 del libro de San Mateo. Hoy vamos a ver el tema la levadura. Vamos a ver acá la Biblia, el libro de San Mateo capítulo 13, el versículo 33. Voy a leer, dice así: Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Sí? Hasta el versículo 33, ¿no? Solamente un versículo hemos leído en esta mañana. Estamos en en el último día de este año 2024. Dios nos ha ayudado bastante en este año 2024 en lo que respecta a nuestra vida personal, respecto a la guía y el trabajo de la iglesia. En este año 2024, ha culminado con una noticia para nuestra iglesia acá en Santiago, que es el traslado. Después de 20 años de estar en el mismo lugar, la iglesia, el edificio de la iglesia, por primera vez se trasladará a otro lugar. Aunque todavía no tenemos la certeza dónde, pero sí hay certeza de que en este fin de año o a principios de enero, tal vez febrero, tengamos que cambiarnos de casa. Entonces, esto por una parte es un trabajo, porque se debe empacar, se deben guardar muchas cosas, se debe pensar cómo trasladar las cosas. Obviamente, ¿no? Se debe encontrar un lugar para poder trasladar la iglesia también, o sea, todo lo que son los muebles, la línea blanca, me refiero a las lavadoras, en fin, refrigeradores, ese tipo de elementos que se debe trasladar. Y también obviamente la mudanza de las cosas de la habitación, ¿no? Ya sea la cama, en fin, los muebles. Creo que hay bastante trabajo en ese sentido. Por lo tanto, aunque los cambios son complejos pero necesarios, ahora la iglesia, cuando se traslade a un nuevo lugar, lo que nosotros pensamos es que Dios en el nuevo lugar va a trabajar grandemente, es decir, que nos permitirá encontrar con nuevas personas, también ampliando el salón del servicio, o sea, el salón donde se hacen las reuniones, para que pueda caber más gente. Eso es importante, ¿no? Porque a medida que nosotros ampliamos el lugar donde se pueda congregar las personas, creo que Dios también enviará más personas. Esa es, nuestra conclusión al respecto, ¿no? Cuando el lugar es más amplio, entonces Dios quiere mandar más personas. Así podemos pensar. Entonces, el día de hoy hemos leído acerca de la levadura, o la parábola de la levadura. El Señor Jesucristo está haciendo las comparaciones. Él está hablando acerca de la semilla de mostaza, también la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, y ahora estamos acá revisando la parábola de la levadura, que es bastante corta, bastante acotada, bastante simple, pero que tiene una enseñanza muy, muy particular. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, dice. Entonces, acá nosotros podemos encontrar varias explicaciones o varios elementos importantes. Lo primero, hermanos, ustedes, si conocen bien acerca del tema de la levadura, ustedes podrán saber que la levadura tiene un efecto, en este caso, sobre el material o sobre la mezcla en la que es puesta. Por ejemplo, acá dice que esta mujer puso o escondió, dice, en 3 medidas de harina. ¿Sí?
escondió en 3 medidas de harina la levadura, pero dice que escondiéndola en ese lugar, ¿qué fue lo que pasó? Esta levadura que, aunque está escondida y no se puede ver dentro de las 3 medidas de harina, pero esta levadura tiene un efecto. ¿Qué efecto tiene? Hermanos, ¿qué pasa cuando ustedes colocan levadura en la harina, o sea, en una masa de, digamos, de harina? O sea, donde ustedes hacen una masa de harina. Entonces, si ustedes ponen levadura dentro de esa masa, ¿qué es lo que ocurrirá? Ya las personas que, digamos, hacen el pan. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo pongo levadura dentro del pan? O sea, aunque no se ve, aunque es un efecto invisible a los ojos, pero dentro de estas 3 medidas de harina está trabajando la levadura. Es decir, que la levadura tiene un efecto propio, ¿no? Sin que nosotros lo forcemos, ya la levadura por sí misma tiene la capacidad de hacer que el pan en algún sentido crezca, ¿no? Que se infle o que se eleve, o como podemos decir. Entonces, cuando el Señor Jesucristo explica acerca de la parábola de la levadura, dice que es semejante al reino de los cielos. Entonces, podemos considerar que está mencionando acerca del reino de los cielos que se forma. ¿En dónde? En el corazón, ¿no? En el corazón del hombre. Es decir, cuando en nuestro corazón había sido puesta la palabra de Dios, o sea, ha sido puesta la promesa de Dios, o bien el evangelio que es que Dios nos había lavado, nos había justificado. Entonces, esta verdad, esta medida de verdad, esta levadura, vamos a llamar levadura, lo que hace, ¿no?, es cambiar el corazón de la persona desde el interior, ¿no? No es que primero se ven los cambios externos, sino que primero desde el corazón empieza a trabajar. Entonces, el evangelio, hermanos, es lo que puede cambiar la vida de las personas desde el corazón. Es decir, que primero hay un cambio en el interior. Ya, el cambio más importante que viene por medio del evangelio es ¿qué cosa? Es que una persona de ser pecador se convierte en justo. ¿Es correcto? Este es el cambio espiritual. Cuando el pastor nos enseña acerca de esto, él dice que esto es el cambio de identidad. Es decir, que antes su identidad era pecador, pertenecía a Satanás, pero ahora su identidad es justo, es decir, que pertenece a Dios. Es el cambio del corazón. Es el cambio que se produce dentro del corazón de un creyente, de uno que aceptó el evangelio. Entonces, esto pareciera que está escondido, ¿no?, dentro de su corazón, pero naturalmente dice que tiene el efecto de empezar a cambiar a la persona y empieza a manifestar. Es decir, que esta medida de harina que estaba pequeñita ahora empieza a crecer. Está manifestando el cambio por algo que no se ve, por algo que aparentemente no se ve, pero que actúa dentro de la medida de harina. De la misma manera, en el corazón de ustedes, cuando ustedes han aceptado el evangelio, han aceptado la palabra, es equivalente como si en sus corazones han puesto ¿qué cosa? Una semilla. ¿No es así? Han puesto una semilla y en ese corazón empieza a trabajar. O sea, empieza a cambiar la vida de ustedes. Entonces, hermanos, lo que ustedes han recibido, lo que ustedes han escuchado, el evangelio, parece que es algo invisible, parece que no se ve, pero dentro de ustedes está trabajando, como si fuera una semilla que está brotando y está germinando. Entonces, aunque no se ve, no significa que no trabaje. ¿Entienden? Entonces, lo compara con la levadura. Pero el Señor Jesucristo también hizo la comparación al contrario, ¿no?, la levadura como algo negativo, ¿no? Ya vamos a ver el libro de San Lucas. Veamos acá San Lucas capítulo 12.
Ya vamos a ver acá. San Lucas capítulo 12, versículo 1 dice: en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. ¿Qué les dijo a los discípulos? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sí? ¿Sí entienden ustedes? Versículo 2: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Versículo 3: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. O sea, hermanos, acá Jesús le advierte a los discípulos que tengan cuidado. ¿Con qué cosa? Con la levadura de los fariseos. Esta levadura dijo que era la hipocresía. Entonces la levadura en el corazón de los fariseos es la hipocresía, es decir, que desde su corazón hay hipocresía. Entonces, ¿qué es lo que hace la levadura? Ya hace que exteriormente se manifieste una imagen exagerada de qué cosa. En el caso de los fariseos, la hipocresía. Entonces en sus corazones está lleno de hipocresía, dice. Entonces las palabras que ellos dicen son las palabras que no son reales, no son verdades, sino que como si fueran palabras infladas, ¿no? Exageradas. Entonces esto viene a ser la hipocresía, la levadura de los fariseos. Pero para lo que hemos leído hoy, el libro de San Mateo capítulo 13, ¿cómo explica acerca de la levadura? Está hablando como cambio de corazón de nosotros. Es decir, que después de haber recibido la palabra de Dios, después de haber recibido, digamos, en sus corazones el Evangelio, este Evangelio va a influenciar sus vidas para bien. Entonces, este Evangelio finalmente va a producir en ustedes, ¿qué cosa? El cambio verdadero. O sea, a medida que ustedes vayan viviendo por medio del Evangelio que ya está en sus corazones plantado, entonces este Evangelio mismo cambia sus vidas, ¿no? Y empieza a trabajar dentro de ustedes. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios quiere obrar en el corazón de las personas? Para que pueda realmente ser y servidor de Dios, que pueda ser servidor del Evangelio, para que pueda ser apto para anunciar la palabra, para caminar con Dios. Entonces, aunque nosotros no podemos verlo, pero dentro de ustedes el Evangelio está trabajando con gran fuerza. ¿Sí comprenden? O sea que aunque no lo podemos ver, aunque no podemos, ver con nuestros ojos el cambio aparente, pero dentro de nuestro corazón Dios está trabajando constantemente. Entonces, ¿qué viene a ser acá lo importante? ¿Durante cuánto tiempo ustedes habían recibido la salvación? Algunos durante un año, algunos durante un mes, algunos durante 2 años. Entonces, mientras ustedes escuchan la palabra de Dios, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser poder madurar espiritualmente? Ya, esto es un secreto. Yo les voy a contar a ustedes, pero ustedes tienen que guardar el secreto. También este conocimiento es muy precioso, pero yo no les cobro nada a ustedes, sino que gratuitamente les voy a dar. ¿Sí? ¿Ya? Realmente, ¿qué persona es madura dentro de la iglesia? Ya, no piensen ustedes en el tiempo que lleva la gente dentro de la iglesia. O sea, no se trata de estar 20 años, 30 años. No es que por el tiempo que ustedes están en la iglesia es que serán más maduros o menos maduros. ¿No es así? También ocurre en la sociedad. No es que el que tiene más edad es el que es más maduro. ¿No es así? A veces uno que es más joven, hay más madurez en él que otro que es mayor. ¿No es así? Ya la razón hay muchas. Algunos ha sido porque ha experimentado algunas dificultades que naturalmente le han hecho madurar, ¿no? Le han hecho experimentar una madurez más temprana, ¿sí? Sí, porque cuando la gente ya por ejemplo,
Cuando ustedes quieren que una palta madure más rápido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hermanos, ustedes saben cómo hacer que la palta, o sea, la palta, el aguacate, ¿no?, le llaman en algunos países, para que madure más rápido. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Bueno, acá en Chile hay una tradición para poder hacer madurar a la palta rápido. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la manera? Ya, algunos dicen que dejarla al sol, ¿no? La verdad es que es al revés. Tienen que envolverla para que no les llegue la luz, ¿sí? Tienen que dejarla en la oscuridad. ¿No es así? Los hermanos de Chile, algunos están contestando, ¿no? En diario a veces se envuelve. Se tiene que dejarla en la oscuridad. Esto es muy interesante porque cuando las personas pasan momentos difíciles, complicados, angustiosos, ya estas personas creo que maduran mucho más rápido que uno que pasó una vida muy tranquila sin muchos altibajos. ¿Entienden? Entonces, la vida de creencia, hermanos, o sea, la madurez espiritual, ¿con qué tiene relación? ¿Con qué tiene relación la madurez espiritual? Según la experiencia que yo he tenido, la madurez espiritual no tiene que ver, o sea, con los años que lleve dentro de la iglesia, sino que la madurez espiritual se nota cuando, o sea, se nota conforme a cuántas veces usted ha tenido la experiencia de botar su pensamiento y aceptar la palabra de Dios. Repito, mientras ustedes llevan la vida espiritual, la madurez se da respecto a cuántas veces ustedes dejaron su camino, su punto de vista y han aceptado la palabra de Dios, la guía de Dios. ¿Sí me comprenden? Entonces, mientras más veces una persona, ya sea en un año, en un mes, en 10 años, deja su razón y su punto de vista, entonces la madurez del corazón será mucho más grande, o sea, la madurez espiritual. ¿Me comprenden? Porque habrá tenido más veces contacto con ¿qué cosa? Con el negarse a sí mismo, con el dejar su camino, con el dejar su manera, con el dejar su proyecto. ¿Entienden ustedes? Entonces, porque mientras más una persona hace según su manera, entonces el Espíritu Santo de Dios no crece fuertemente, no madura rápidamente, sino que la persona que se acostumbra a hacer según su manera, y se nota después, se nota porque cuando alguien le dice algo, entonces le cuesta para doblar su corazón, le cuesta para desechar su pensamiento, le cuesta para dejar su camino. Es como los niños, ¿no? Los niños son inmaduros, entonces aunque usted le dice que no lo haga, o por ejemplo un niño está viendo alguna película o alguna serie o está jugando, entonces ya hay que almorzar, entonces al niño le cuesta, ¿no? Le cuesta para despojarse de eso, porque su corazón es inmaduro y quiere quedarse en eso bien, o sea, bien pegado. Pero cuando ya el niño madura, cuando ya el niño está más grande, entonces le es más fácil dejar lo que está haciendo, le es más fácil despojarse de lo que está haciendo. Esto debería ser el crecimiento normal. Por eso, bueno, en el caso de mis hijos, hoy en día mi esposa no les deja que ellos dejen la comida. En el almuerzo es una lucha, ¿no? Porque a veces mis hijos no quieren comer. Entonces, nosotros luchamos con ellos. ¿En qué sentido? Ellos deben comerse la comida, debe terminar de comer, ¿sí? Hoy en día hay algunas cosas que a mi hijo no le gustan, no le gusta comer, pero mi esposa está procurando para que ellos coman de todas formas, como una enseñanza, ¿no? Para que ellos no hagan según su querer, sino que para que ellos aprendan a doblar su corazón desde pequeño. Mi hijo mayor tiene 5 años, el menor tiene 3. Entonces ya vamos a pensar, si nosotros dejamos solamente a los niños hacer todo lo que quieren, entonces llegará un momento en el que no podemos controlarlos. Llegará un momento en el que ya los niños no estarán desbordados, porque no tendrá control de su corazón. Entonces le costará mucho para poder mantenerse en un lugar. Entonces lo que yo estoy hablando ahora es sobre la madurez espiritual. ¿Cuántas veces ustedes durante el año 2024 dejaron su manera de pensar, dejaron
su camino y aceptaron otra guía. Cuando ustedes empiezan a pensar hacia atrás, pastor, me parece que casi nunca hice eso. Casi siempre yo hice según mi querer, según mi manera. Porque vamos a pensar lógicamente, ustedes para creer en el Evangelio, para creer en Jesús, ¿qué es lo que debían hacer? Debían despojarse de un pensamiento. ¿Qué pensamiento era? Que ustedes eran pecadores, ¿no? Porque esto es el inicio de la vida espiritual. Es el comienzo. Dejar su camino, dejar su pensamiento. De la misma manera, hermanos, así como los israelitas aceptan la voz de Moisés y pintan su puerta, la entrada de la puerta, y ellos son salvos de la muerte, el ángel de la muerte no entra en la casa de ellos, eso es símbolo de la salvación. De la misma manera, en la vida de creencia, para poder tener madurez espiritual, va a depender de cuántas veces ustedes, en un mes, en un semestre, en un año, ustedes cuántas veces negaron sus pensamientos, cuántas veces dejaron su camino. ¿Entienden lo que digo? ¿Cuántas veces ustedes tenían su plan, pero ya digamos que a la iglesia les señaló otra cosa, entonces ustedes chocaron con este pensamiento? Chocaron. Entonces ustedes dijeron, no, yo voy a hacer como yo quiero, está bien, no hay problema. Pero la siguiente vez, cuando yo me enfrento a una situación, voy a pensar, la vez pasada yo hice según mi querer, pero ahora voy a ver, si la iglesia me manda así y yo digo así, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces, teniendo esta enseñanza en sus corazones, usted la próxima vez pensará, para poder madurar en la vida de creencia, sí o sí tenemos que aprender a despojarnos. Jesucristo dijo, ¿no? Dijo que el que no se niega a sí mismo no puede seguirme, dijo. No puede ser mi discípulo. ¿O estoy hablando cosas que no son bíblicas? Estoy hablando de la Biblia, ¿no? El Señor Jesucristo lo dijo. El que no se niega a sí mismo, dice, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces, negarse a sí mismo, hermano, tiene relación con que nosotros dejamos muchas veces nuestra razón, nuestro propio proyecto, nuestra manera, el plan que teníamos, y aceptamos el plan de Dios, o sea, el plan de la iglesia. Esto debemos reconocer en nuestro corazón. Es así. Ya, por ejemplo, para que sea más claro para ustedes, ya digamos, la iglesia el pastor me dijo que yo tengo que ir a Paraguay, ¿no? Pero yo he ido a Paraguay 2 veces. Entonces, para mí, Paraguay es un lugar que es bien húmedo, ¿no? Caluroso también. Entonces, la experiencia pasada era que yo sudaba bastante, ¿no? Sufría bastante con el calor. Pero, pensando en esto, no quiero ir, ¿no? Sería bueno no ir. Pero la iglesia me dice que vaya. Entonces, en ese momento yo primero tengo que buscar a Dios, orar al Señor. Señor, permítame para ir. Aunque no tengo tal vez el deseo de ir, o sea, por la incomodidad de la humedad, pero voy a ir porque la iglesia me está diciendo. ¿Sí entiende lo que digo, no? Entonces, dejando mi plan, dejando mi querer, mi punto de vista, oro al Señor y luego Dios puede trabajar. ¿Entienden? Dios puede trabajar y luego Dios me ayuda. En este caso, Dios me ayudó. Me permitió el pasaje para viajar. Por eso yo ya compré el pasaje para ir a Paraguay. Entonces, hermanos, ustedes están tal vez muy acostumbrados a hacer según su manera porque han vivido mucho tiempo así. Pero si ustedes quieren experimentar la madurez espiritual, es necesario practicar estas cosas. Es necesario practicar, ¿no? Aunque de 10 cosas yo solamente deje 5 y las otras 5 haga según mi manera, no importa, ¿no? Pero partiendo por algo. O de 10 dejando 8 con mi manera, 2 voy a doblegarme. ¿Entienden lo que digo? Esto es la enseñanza que la iglesia me ha dado en este tiempo. Entonces, yo con ustedes también quisiera compartir lo mismo. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios trabajará fuertemente en sus corazones. También cuando venga otra situación, será muy fácil para ustedes doblar su corazón, dejar su manera, dejar su camino, dejar su punto de vista. ¿Entienden? Esto es la guía de Dios. Esto es la manera de Dios. Alguien que está de acuerdo con esto puede experimentar muchas veces el trabajo de Dios. Hermano, no solamente ustedes llevando la vida
mientras trabajan. No es que solamente ustedes trabajan cuando quieren ir a trabajar. A veces ustedes no quisieron salir de la casa porque estuvieron muy cansados, estuvieron enfermos a veces, pero tenían responsabilidad, ¿no? ¿De qué? De pagar las cuentas, ¿no? De mantener a los hijos. Entonces tenían que doblar su corazón. Es lo mismo, es doblar mi corazón ante la guía de Dios, la guía de la iglesia. Esto sí es algo muy bueno porque es positivo, porque traerá en mi vida beneficios que yo no imaginaba. Traerá beneficios para mi vida espiritual y también para mi relación con Dios. ¿Sí entienden? Entonces cada vez que Dios quiera utilizar mi vida, no habrá problema porque estaré dispuesto. ¿Sí? Estaré listo para acudir al llamado del Señor. ¿Entienden ustedes? Así es. Por eso, en este penúltimo estudio del año 2024, así vamos a acabar. Gracias. Oremos a Dios. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido su palabra. El Señor Jesucristo habló acerca de la levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina y que luego todo fue leudado. Así como la levadura tiene el efecto en el interior de la harina, del pan, cuando prepara el pan, así también esta palabra, el Evangelio Santo de Dios, en el corazón del hombre tiene efecto. Es decir, que Dios quiere trabajar desde el momento que nos ha dado su Evangelio, porque el reino de los cielos, dice, se ha acercado. En nuestro corazón ya está presente el reino de los cielos. Por lo tanto, Dios desde nuestro corazón quiere formar la cultura celestial, quiere formar la manera de Dios, quiere formar cómo nosotros ser guiados por el Espíritu Santo del Señor. Esto es la obra de Dios en nuestro corazón. Espero que en el año 2025 también, Señor, usted nos guíe, nos enseñe cómo dejar nuestro pensamiento, cómo dejar nuestro camino, cómo dejar las cosas que teníamos pensado hacer, nuestro plan, nuestro proyecto, y cómo podemos realmente acudir al llamado de Dios, a la guía de Dios, a la guía que nos da la iglesia por medio de sus siervos. Señor, enséñanos esta parte porque somos inmaduros espiritualmente. Queremos aprender, Señor, en el año 2025 para que podamos llevar una vida gloriosa, una vida junto con Dios y también para experimentar grandes maravillas y obras de Dios en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos en sus manos, Señor, a todos los que escuchan esta transmisión, en vivo, y a todos los que se estarán conectando, Señor, en estas transmisiones. Ha sido un año 2024 muy provechoso. Espero que el 2025, Señor, con más fuerza usted trabaje a través de esta plataforma de TikTok, que muchas más personas, escuchando la palabra, pueda llegar el entendimiento del Evangelio. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.